Compatriotas, hace casi 10 meses la Fuerza Armada, en el primer movimiento revolucionario de su historia, asumió el gobierno del Perú. No fue un golpe militar, fue el comienzo de una revolución nacionalista. Con ella se inició una etapa en la vida y a su término viviremos en una sociedad nueva, distinta y justiciera. Heredero de un ilustre pasado, nuestro pueblo vuelve a destacar en el ancho escenario de América Latina. El sentido más hondo de la revolución peruana surge de la entraña misma de esta tierra y sus hombres, se adentra en su realidad y recoge el mensaje de fe y de sangre que a este país legaron sus hijos que supieron luchar por un inmarcesible ideal de justicia. Hoy somos los abanderados de ese ideal. Tenemos conciencia de ser intérpretes de un profundo y ancestral reclamo de este pueblo. Hoy somos uno solo, pueblo y gobierno, pueblo y Fuerza Armada. Hoy vive el Perú de su transformación. La historia dirá que en estos años una nación entera y su Fuerza Armada emprendieron el rumbo de su liberación definitiva, sentaron las bases de su genuino desarrollo, doblegaron el poder de una oligarquía egoísta y colonial, recuperaron su auténtica soberanía frente a presiones extranjeras y dieron comienzo a la magna tarea de realizar la justicia social en el Perú. Este fue el gran motivo de nuestra... Y hoy, en una nueva efeméride de la patria, recordamos otro 28 de julio, cuando el Perú advino a la vida republicana independiente. Y rendimos homenaje a los forjadores de esa primera emancipación, ahora que nos encontramos en el umbral de la segunda independencia. Por eso, este es un mensaje al pueblo mismo del Perú. No quiere ser un mensaje tradicional. Intenta ser la voz clara y directa de un gobierno que al pueblo le dice la verdad, el sentido de su obra y el por qué está aquí. Nosotros asumimos la responsabilidad de gobernar en horas muy difíciles para el Perú. No era una época de bonanza, era un momento de crisis. Al borde mismo de grandes acontecimientos epocales, el país miraba al pasado y el gobierno mantenía sin resolver los grandes problemas de la nación. El pueblo estaba ausente de las grandes decisiones que solo se tomaron para favorecer los viejos privilegios y las grandes injusticias. El reclamo insistente de la mayoría nacionales continuaba desoído. Vivíamos una aparente democracia formal dominada por una minoría favorecida que siempre ignoró las verdaderas necesidades del pueblo. Todas las promesas quedaron incumplidas
en medio de un ambiente de corrupción política y de inmoralidad sin paralelo en nuestra historia. Fue en un escenario así donde quienes ejercían el poder real, desde el Ejecutivo y desde el Parlamento, reafirmaron su nunca reconocida, pero históricamente demostrable, unidad de propósito al servicio de la oligarquía interna y foránea, y llevaron al país a la ignominia de un compromiso que realmente significaba el pisoteamiento de la soberanía nacional en favor de una empresa extranjera. Culminando un largo proceso de orientación y toma de conciencia de los irresueltos problemas fundamentales del país, la Fuerza Armada se vio compelida a intervenir para evitar que fuera consumada una verdadera traición a la patria y para evitar también que irresponsablemente continuara la burla a los derechos y reclamos de un pueblo que en vano demandaba de sus gobernantes acciones de justicia. Al país le consta que no quisimos nunca tomar ese camino. Habríamos preferido que las grandes cuestiones nacionales fueran resueltas dentro del marco de un gobierno civil. No tuvimos otra alternativa. Fue la inercia, la insensatez, la corrupción y la insensibilidad de los malos gobernantes lo que nos hizo comprender que era nuestra la responsabilidad de asumir la tarea que la cobardía y la complicidad tornaron imposibles a manos de un ejecutivo y un parlamento en los cuales los electores depositaron una confianza que no supieron respetar, una fe, una esperanza de la que hicieron burla. Hablemos claramente. Recojamos la admonición de don Manuel González Prada, que demandó romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz. Llamemos a las cosas por su nombre. Aquí hubo olvido punible de responsabilidades que siempre debieron ser honradas. Hubo abandono execrable de ideas que debieron mantenerse. Hubo defraudación de una inmensa esperanza colectiva. Hubo violación del juramento de servir a la patria por encima de todas las cosas. Y hubo tráfico con la fe de un pueblo que supo esperar y confiar en falsos adalides, quienes desde el poder renegaron de la causa sagrada que un día ese pueblo puso en sus manos para que siempre fuera defendida. Esta revolución se hizo para cancelar definitivamente la vergüenza de una época así, para abrir un camino de independencia y de justicia social, para resolver los grandes problemas del Perú, para hacer respetar su soberanía, para que no continuaran en su desarrollo la explotación y la miseria, y para que los últimos no siguieran siendo los últimos. En suma, ella obedeció a la necesidad de que el Perú tuviera su segunda y verdadera emancipación. Por todo esto, el gobierno revolucionario empezó por resolver de manera concluyente el ominoso problema con la International Petroleum Company. Quienes gobernaron desde el Ejecutivo y desde el Parlamento mantuvieron esta cuestión irresuelta durante largos años. El país entero fue testigo de ese espectáculo vergonzante e infame. Se anunciaron soluciones inmediatas que jamás fueron cumplidas. Con frivolidad inexcusable se transfirió de poder del Estado a poder del Estado la responsabilidad de superar para siempre una situación que comprometía gravemente la dignidad y la soberanía del Perú.
Pero nunca se quiso encarar frontalmente el problema. Y cuando se arribó a una solución, fue una solución claudicante y entreguista que ningún serlo podría haber aceptado jamás. La Fuerza Armada no la aceptó, y desde el gobierno cumplió el anhelo ciudadano y patriótico de reivindicar una riqueza nacional que ilegítimamente explotaba una empresa extranjera. Así se reparó la dignidad y la soberanía de nuestra patria. Este fue un paso fundamental y decisivo de la revolución. Los irrenunciables derechos del Perú han prevalecido. El petróleo es peruano. La International Petroleum Company ha desaparecido del país. Hemos hecho frente a las presiones extranjeras no con altanería, sino con firmeza. Si el precio de defender esta causa nos convierte en blanco de abominables enmiendas que el Perú y el mundo entero han rechazado, estamos dispuestos a pagarlo. Nada modificará esta situación. Los días del entreguismo han llegado a su fin. La posición del Perú frente al problema del petróleo formó desde el comienzo parte de una perspectiva mayor que fundamenta la nueva independiente política internacional del gobierno revolucionario. Esta nueva política, que ha ganado para el Perú el respeto de todos los países del mundo, se basa en la convicción de que ella debe responder únicamente a los intereses nacionales. Son ellos los que definen sus límites y sus objetivos. Dentro de esta perspectiva, el Perú ha ampliado sus contactos diplomáticos, comerciales y culturales con países de fisonomía política distinta a la nuestra, pero cuyos mercados pueden abrirse a nuestros productos y cuya cooperación técnica y económica nos puede ser muy útiles en las tareas del desarrollo nacional. Asimismo, el gobierno revolucionario ha impreso un sello distintivo a su política exterior en el hemisferio occidental. Doctrina peruana en problemas de cooperación económica se fundamenta en la necesidad de desterrar para siempre todo tipo de presiones y condicionamientos en el campo de las relaciones internacionales. Esta posición, expuesta y defendida con brío por nuestra Cancillería, ha sido recibida con unánime aplauso por los pueblos de América Latina. Muchos gobiernos nos han respaldado y al hacerlo han demostrado ser solidarios con el Perú en las horas difíciles, hecho que justifica una expresión de reconocimiento por parte del gobierno revolucionario. Es preciso que la ciudadanía tenga noción cabal de la significación histórica que para nuestro país y para América Latina tiene la nueva y definitiva posición internacional del gobierno revolucionario. Sujeto siempre como furgón de cola a las decisiones de grandes potencias extranjeras, el Perú hasta hace 10 meses siguió en materia internacional un rumbo dependiente lesivo a sus intereses. Recuperado a plenitud nuestra soberanía, el gobierno revolucionario ha roto la sujeción de otros años y ha iniciado la gesta de la definitiva emancipación económica de nuestra patria. Hoy somos dueños de decidir el rumbo de nuestra política exterior.
Queremos mantener relaciones cordiales con todos los países del mundo, pero dentro de un marco de respeto por la inabdicable soberanía de nuestra patria. Confiamos en que quienes se puedan sentir desconcertados o incómodos ante la nueva posición del Perú lleguen a comprenderla como la justa y irreversible posición de un pueblo soberano. Cancelar la tradicional dependencia de nuestro país es objetivo fundamental de la revolución nacionalista y meta central del desarrollo pleno del Perú. Esto debe ser reconocido por todos, porque de ello dependerá en gran medida que las relaciones internacionales en esta parte del mundo se normalicen permanentemente en beneficio de todos los países americanos. La dependencia latinoamericana surge fundamentalmente de la naturaleza de las relaciones económicas, financieras y comerciales de nuestros países con las naciones desarrolladas del mundo. Tales relaciones generan desequilibrios altamente perjudiciales para los países latinoamericanos. Por tanto, el Perú plantea la necesidad de introducir modificaciones sustantivas en áreas importantes de la acción internacional. En primer lugar, los términos del intercambio comercial con los países desarrollados, claramente desventajosos para los países de América Latina, deben ser superados sin demora. En segundo lugar, la estructura del comercio interamericano debe ser radicalmente modificada para reducir y cancelar las barreras arancelarias que los productos manufacturados latinoamericanos encuentran en el mercado estadounidense. Finalmente, se debe racionalizar la necesaria inversión de capitales extranjeros en nuestros países. La inversión privada extranjera, si bien crea focos de modernización económica, sirve en las actuales condiciones como mecanismo de succión de la riqueza de los países latinoamericanos. Paradójicamente, pese a nuestra condición de naciones en vía de desarrollo, somos en realidad exportadores de capitales y financiadores del espectacular desarrollo de los países altamente industrializados. Con la riqueza extraída de América Latina, se dinamiza el desarrollo de otras áreas del mundo que operan como zona de expansión del industrialismo moderno. Esta inaceptable situación debe ser igualmente superada. El desarrollo latinoamericano necesita capitales extranjeros, pero esos capitales no vienen por filantropía. A ellos también les conviene venir. Hay, por tanto, una conveniencia recíproca que debe ser clara y justamente normada en beneficio de ambas partes. En consecuencia, los capitales extranjeros deben desenvolver sus actividades dentro del marco legal de nuestros estados, bajo formas que garanticen la justa participación de nuestros países en la riqueza que ellos y sus hombres producen. Las tres medidas aquí planteadas representan la mejor solución al problema de una creciente pobreza generalizada que puede tornar virtualmente inevitable la alternativa de otras formas de organización política, económica y social que no deseamos y cuya presencia en el actual panorama latinoamericano podría significar serio peligro para la unidad de todo el continente. De crearse condiciones que hicieran ineludible tal alternativa, ello sería responsabilidad central de quienes, ciegos a la evidencia de los cambios sustanciales ocurridos en las últimas décadas, no saben comprender el nuevo rumbo del mundo y el nuevo sentido de la realidad americana.
Al formular este planteamiento, no nos mueve enemistad alguna hacia ningún país de América. Actuamos así porque estamos convencidos de que dentro de la comunidad de naciones americanas no deben existir relaciones de dominación. Todos podemos colaborar dentro de un marco global de respeto por las decisiones soberanas de cada país. América Latina rechaza toda forma de intervencionismo y se interviene o se pretende intervenir cuando surgen contra nuestro país amenazas de enmiendas que rechazamos categóricamente por ser expresión de actitud imperialista.